que también va a ser bastante dinámica como las anteriores, siempre y cuando ustedes me ayuden con su participación, ¿ya? Porque sin su participación esta clase no va a poder ser tan dinámica como las que hemos tenido, por supuesto, a lo largo de los módulos, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es ya el tema de las planillas, el tema de las planillas, el tema del registro, del PLAME y el AFPNet que vamos a revisar desde su definición hasta lo que significan en la práctica. Entonces, por supuesto, el horario no nos amerita para hacerla con muchísimas más dinámicas, sin embargo, vamos a abordar casos prácticos y, por supuesto, de tener algunas dudas, consultas, pueden hacérmelas aquí en esta sesión y atenderlas luego, con mucho gusto me las pueden trasladar a través de su coordinadora, que es Valentina, y también lo podemos revisar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, en ese sentido, yo en realidad a todos los que han ingresado temprano, quiero felicitarlos, ¿ya? Los quiero felicitar, ¿por qué? Por haber llegado hasta esta sesión. Yo sé que las sesiones han sido información valiosa, pero también probablemente algunas cosas técnicas que son densas. Entonces, más allá del tema de revisar cada una de las clases, yo siempre trato de resaltar en ustedes y felicitarlos porque están construyendo algo muy importante, que justamente es lo que nos decía Valentina, que es una versión profesional mucho más fuerte de las que de repente personas que no se están capacitando o no están pensando en qué es lo que puedo aprender para tener esa diferenciación con la persona que ahora es mi competencia, ¿no? Porque recuerda que el mercado laboral está saturado y con las nuevas formas de trabajo, en el tema de el teletrabajo, el trabajo híbrido y la inteligencia artificial, cada vez hay cargos que están desapareciendo un poco y también antes mayor demanda hay menos oferta. Entonces, yo realmente los felicito por haber llegado hasta aquí, por estar conscientes de que esto es importante para ustedes, así que es la última clase, les pido que respiren profundo, que suelten el aire lentamente, que se relajen y empiecen con energía tranquila esta sesión para que puedan aprovecharla al máximo, ¿ya? Porque es la última sesión que vamos a tener. Espero, por supuesto, que no sea la última vez que nos veamos en cursos ITEC, pero al menos el día de hoy vamos a finalizar estos módulos de legislación laboral y planilla. Entonces, habiendo dicho esa parte, que es muy importante para mí, vamos a ver las tres piezas claves del cumplimiento laboral, que son cosas que probablemente ustedes han escuchado en algún momento y que ya conocen de forma muy superflua. Y de hecho, la gran pregunta es como esta chiquita que está ahí preguntándose, y quiero que ustedes se lo hagan también, es cuántas veces hemos escuchado la frase todo está en orden, cuando en realidad nada lo está. De hecho, a veces en las empresas se cree que cumplir con el trabajador es solamente pagarle su salario. Sin embargo, el cumplimiento va mucho más allá y de hecho significa que lo que hacemos internamente, nuestros contratos, nuestras planillas, nuestros pagos, entre otras cosas, también deben estar correctamente registrados frente al Estado. Por eso es que es importante hablar de ese tema en cuanto a los módulos de legislación laboral y planilla. Lamentablemente, según mi experiencia, en estos casos, la mayoría de empresas tropieza, porque no basta con hacer las cosas bien, sino hay que demostrar que se están haciendo bien ante los que fiscalizan, que es en cuanto a SUNAT, por supuesto, que fiscaliza estos temas. Y de hecho, hace un tiempo, dentro de mi experiencia, yo conocí una empresa que era una textilera, ¿ya? No voy a decir el nombre, por supuesto, de la empresa, sin embargo, era una textilera, una empresa familiar, con una buena reputación, con trabajadores fieles, algunos con más de 10 años en la compañía, era una compañía sólida. Sin embargo, me llegan un día con una inspección de Sunafil y de Sunat también, y me dicen, Yane, no sé por qué no se ha llegado a esa inspección y queremos saber qué es lo que hemos hecho mal, porque hemos trabajado durante muchos años con la misma metodología, pero no entendemos por qué ahora nos han llegado a fiscalizar. Y entonces revisando me di cuenta
que cometieron un error muy común dentro de las empresas, que es justamente que, sobre todo en empresas familiares, las áreas administrativas manejan solas los registros de personal. O sea, no hay personas que se dediquen exclusivamente a ver esos temas o hay áreas de relaciones laborales como si hay en otras empresas, porque se piensa que un área administrativa puede hacer todo eso. Entonces, un día, como les mencionaba, ellos reciben la visita de estas dos organizaciones, organismos regulatorios, ¿no? Por parte de la SUNAT y por parte de la SUNAFIL, y el inspector le pide, el de SUNAT, los reportes de este registro y resulta que algunos trabajadores nuevos aún no aparecían como registrados. Otros estaban declarados, pero estaban declarados con sueldos diferentes a los que tenían en la realidad, que eso lo veía SUNAFIL. Entonces, cuando van a revisar el PLAME, que son cosas que vamos a revisar a lo largo del curso, se dieron cuenta que habían inconsistencias en las declaraciones. Entonces el gerente sorprendido me dice a mí, porque éramos amigos, Yane, todos están trabajando, todos están en planilla, todos cobran plata, todos están asegurados, ¿qué pasa? Y yo le digo, sí, pero el Estado no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Porque no lo ha registrado correctamente. Entonces, sé ahí lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué existen estas tres plataformas que vamos a revisar? Porque justamente tienen que existir para que lo que haces bien dentro de una compañía también quede reflejado y comprobado. Y de hecho aquí entramos al corazón de esta clase porque son tres preguntas que parecen simples, pero que marcan la diferencia entre la informalidad, recuerden que en nuestro país hay más del 70% que está en informalidad, y el cumplimiento real. Entonces, Yane, ¿qué es el T-registro? O bueno, vamos a revisar primero esta diapositiva. ¿Qué es el T-registro? El T-registro es el punto de partida de todo el sistema. Digamos que es como el acta de nacimiento laboral de todos los trabajadores. Y aquí la empresa en este registro comunica al Estado, oye, esta persona forma parte de mi planilla, tiene todos estos datos, tiene este cargo, tiene ese tipo de contrato y este régimen al cual está adscrito. Régimen general, régimen MIPE, y recuerden que también en el régimen minero, el régimen agrario, existen algunas diferencias. Entonces, si hoy, por ejemplo, contratamos a Ana, que es la que está aquí dudando, como asistente administrativa, el primer paso antes de que empiece a trabajar es inscribirla en el T-registro. Por supuesto que también tiene que firmar su contrato y todo lo demás, pero la empresa propiamente tiene que, una vez después de haber hecho todo el proceso de contratación y ella ha aceptado, por supuesto, la oferta laboral y demás, ella tiene que ser registrada en el T-registro. ¿Por qué? Porque en este registro se va a colocar su DNI, su fecha de ingreso, su cargo, su sueldo, el régimen de pensiones y el régimen de salud. Si no lo hacemos, legalmente ella no existe como trabajadora formal ante SUNAT ni ante salud tampoco. Entonces, por eso registrar a tiempo no es un formalismo, sino que es reconocer a la persona dentro del sistema. Ya vamos a ver cuál es el tiempo, cuáles son las condiciones, pero más o menos es un preámbulo para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que significa cuando hablamos de plan, cuando hablamos de este registro, perdón. Ahora, cuando hablamos de PLAME, ¿por qué están, digamos, colocadas las preguntas en este orden? Porque el orden tiene un porqué. Primero es el de registro, que es el registro que se debe realizar a tiempo para que exista un formalismo y exista esta persona en SUNAT. Pero luego viene el PLAME, porque el PLAME es como el reporte mensual que le dice a SUNAT todo lo que ocurre en la empresa respecto al pago de las planillas. ¿Y aquí qué se hace? Aquí se declara cuánto gana el trabajador, cuáles son sus aportes, cuáles son sus descuentos, cuáles son las retenciones que tiene y cuáles son las obligaciones tributarias que ejecuta el trabajador. Entonces, si Ana, en el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, ya fue contratada, ya fue registrada en el T-registro, y Ana en el T-registro gana, si Ana en el T-registro gana 2.000 soles que están registrados en el PLAME, eso tiene que registrarse y también tiene que verse el tema de sus descuentos. 13% también si es que está en ONP y 10% si es que está en el AFP. Y también los aportes que hace la empresa, como el 9% que revisamos de salud o el 6.75% si es que es EPS. Lo importante es que el plan B no solo sirve para pagar impuestos.
¿Para qué sirve el PLAME? El PLAME también protege a la empresa, porque si un día hay una inspección o un reclamo por parte del trabajador, ahí está el comprobante de que la empresa declaró y pagó correctamente. Y también ahí está, de repente, si es que la empresa pagó a destiempo o no pagó algún tipo de, digamos, monto que le debía al trabajador en su momento. Entonces, toda esta información se encuentra en el PLAME. ¿Y qué es el AFPNet? Aquí la empresa cumple con el pago real de los aportes a AFP de cada trabajador. Es decir, si en plan me declaraste como empresa que Ana, siguiendo el mismo ejemplo, aporta a la AFP Integra, porque recuerden que existen varias AFP, si declaraste que ya tiene sus aportes en el AFP Integra, es en AFPNet donde subes esa información, confirmas el monto de su aporte y haces el pago efectivo como empleador. Por supuesto, tras un descuento en la boleta de Ana, pero finalmente quien hace esos pagos es el empleador. Y de hecho, si Ana gana 2.000 soles y tiene un descuento del 10% para FP, la empresa usa a FPNet para pagar esos 200 soles directamente a su fondo de Ana. Y si no lo hace, aunque figure en la planilla que ya pagó, si el aporte no llega, eso también es una incidencia que puede costarle mucho a la empresa, porque si el trabajador se queja, SUNAFIL detecta el incumplimiento y también hay multa. Entonces, si se dan cuenta, las tres plataformas están conectadas entre sí como un circuito y todas están organizadas de tal forma que siguen un proceso. El T-registro, ¿qué es lo que significa? Te dice quién trabaja contigo, quién trabaja, quiénes son tus colaboradores. El PLAME, ¿qué es lo que te dice? Te dice cuánto gana cada trabajador y qué aportes tiene. Y finalmente la AFPNet. El AFPNet te demuestra que realmente pagaste esos aportes. Entonces esto es un triángulo perfecto y cuando hay una falla, todo este sistema se tambalea. Por eso es que vienen juntitos, como si fueran hermanitos. Entonces por eso yo siempre digo que el cumplimiento no se demuestra en papeles, sino en coherencia. El T-registro, PLAME y AFPNet son la versión digital de la palabra cumplo para las empresas. Cada trabajador que ustedes registren correctamente está recibiendo una forma de respeto también. Cada aporte que se declara a tiempo es una promesa cumplida por parte de la empresa. Y eso es lo que tenemos que aprender. Porque normalmente las empresas solamente piensan, ya, sí, le pongo al trabajador, sí, ok, chau. Pero cada trabajador es una persona. Entonces, cada empresa que hace bien las cosas se convierte en una buena práctica. Y eso que ustedes ven en la pantalla es el T-registro que forma parte del sistema de planillas electrónicas de la SUNAT y permite registrar tanto a empleador, empresa o persona natural con RUC, como a sus trabajadores, pensionistas y prestadores de servicio. Sin este registro no puedes declarar ni pagar planillas en el plan. Y de hecho ustedes pueden ver en la imagen que esa sección muestra los datos básicos de la empresa o persona empleadora según la base de SUNAT. ¿No? Pueden ver ahí el nombre, la razón social, que es el nombre legal de la empresa, pueden ver tipo de contribuyente, que si es que es una persona natural o una persona con negocio, pueden ver fecha de inicio de actividades, que es la que figura en el RUC, pueden ver estado del contribuyente, si es que está activo o está suspendido, condición de domicilio fiscal, si es que está habido o no habido. Y ahora aquí en la parte inferior, ustedes pueden ver también registro del empleador en T-registro. Aquí se visualiza, por ejemplo, que el estado de registro, por ejemplo, pueden visualizar que aquí dice sin registro. ¿Y qué significa sin registro? Significa que el empleador aún no ha sido incorporado al registro. Registrado sale aquí cuando ya está activo y puede ingresar trabajadores. Y cuando colocas inactivo, o bueno, el mismo sistema se coloca inactivo o dado de baja, significa que ya no puedes declarar planillas. Entonces, en esta imagen, el estado dice sin registro, lo que significa que este empleador todavía no ha sido registrado en el T-registro. Ahora, aquí hay un botoncito que está siendo señalada que es el alta. Y este es un paso clave porque al hacer clic en alta, el sistema crea el registro del empleador dentro del T-registro y desde ese momento la empresa ya puede registrar a sus trabajadores dependientes, declarar pensionistas,
registrar personal de cuarta categoría, si es que corresponden, recuerden, cuarta categoría eran aquellas personas que prestaban servicios profesionales a través de recibos por honorarios y otros tipos de servicio, y también puede emitir planillas electrónicas desde Plame. Entonces, este paso parece pequeño, parece simple, pero en realidad es la base legal de incumplimiento laboral digital, porque si una empresa contrata trabajadores sin haberse dado de alta en el T-registro, se considera que está operando fuera del sistema formal y puede ser multada también por SUNAFIL. Además, si es que esa empresa no ha sido registrada en el T-registro y tiene trabajadores ya, tiene trabajadores, son trabajadores que no van a poder acceder a seguro de salud, son trabajadores que no van a poder acceder a sus aportes, ni derechos laborales acreditados oficialmente, porque no tienen vida dentro del sistema. Entonces, el registro del empleador en T-registro es el primer paso para ingresar al sistema de planillas electrónicas. Eso se hace solamente una vez, al inicio de la actividad laboral formal de la empresa. Y una vez que le das de alta, el empleador puede continuar con el registro individual de cada uno de los trabajadores. Entonces, es así como funciona. Déjenme moverme por aquí para ver si es que tienen algún comentario. Vamos a ver antes de explicar. José Mitma Quinto, creo que es la primera vez que estás en clase. Nunca te había visto y justamente en la última, ¿qué nos dice? Dentro del formato para dar de alta al empleador hay una condición de contar con un comité de salud en el trabajo. ¿Puedes explicarme un poco? Ya, claro, perfecto. Esto ya está enfocado no solamente en el tema, digamos, UNAD, sino que está enfocado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. No tenemos una ley que es la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, cuando una empresa se da de alta o actualiza su información ante SUNAT, ante el Ministerio de Trabajo, la autoridad correspondiente, uno de los requisitos que aparece es acreditar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de ese sistema, la ley establece condiciones obligatorias dependiendo de la cantidad de trabajadores que existan en esa compañía. Hay muchas empresas que me dicen, pero Yane, yo no tengo muchos colaboradores, yo no tengo necesidad de implementar algún comité. Claro que no, pero tienes la obligación de implementar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Si la empresa tiene 20 o más trabajadores según la norma y el reglamento, debes contar con un comité, que es lo mismo en cuanto a la norma de hostigamiento sexual laboral. Si tu empresa tiene 20 o más trabajadores, debes contar con un comité de hostigamiento sexual laboral. Y si tienes menos de 20, denme un minutito. Ya, vamos a silenciar ese teléfono, que me acaban de llamar. Ya, entonces, les decía, si tienen menos de 20, deben designar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Por eso el formato te pregunta si cuentas con un comité, porque es un requisito legal y no solamente un dato administrativo. ¿Y qué es exactamente un comité o qué es exactamente un supervisor? Es un órgano paritario dentro de la empresa que se encarga de velar algo muy importante dentro de cada una de ellas, que la función es vigilar, asesorar y garantizar la correcta aplicación de las normas en seguridad y salud en el trabajo. Y de hecho, para que más o menos tengan una idea, no es materia, por supuesto, de la clase de hoy, sin embargo, para que lo tengan en cuenta, es 50% de representantes de la empresa y 50% de representantes de los trabajadores que son elegidos bajo una votación que está dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y también dentro de un formato de resolución ministerial que salió a través del Ministerio de Trabajo. Entonces, el comité o el supervisor, ¿cuáles son sus funciones? Aprobar el programa anual, revisar y hacer seguimiento de accidentes e incidentes, participar en la identificación de peligros, evaluación de riesgos, proponer capacitaciones, porque las capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo son 4 regulatorias al año. Y de hecho, ya que estamos finalizando el año, y es la problemática de varias empresas con las cuales trabajo, están corriendo para elegir su comité, elegir su supervisor y pasar las capacitaciones regulatorias. Porque el Perú no está acostumbrado a hacer las cosas a la última hora. Entonces, justamente por eso es que SUNAT te pide en el registro que veas si es que te toca
ejecutar y tener un comité, o si te toca ejecutar o tener un supervisor en seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué lo pide SUNAT, DIANI o Ministerio de Trabajo al dar de alta al empleador? Porque al registrar a un empleador se espera que éste ya esté implementando lo básico en seguridad y salud en el trabajo, porque la idea es que ese empleador tenga trabajadores. Entonces, al tener trabajadores, la autoridad quiere verificar, oye, si tu empresa cumple con la ley 29783, si cumple con el reglamento, que es el decreto supremo 005-2012-TR, si es que has designado formalmente un comité, si es que tienes reuniones documentadas, si tienes políticas de seguridad y salud en el trabajo. Porque esto no es solamente para empresas grandes o para empresas de un tipo de sector, por supuesto, sector minería, sector agrario, tienen mucho más, digamos, riesgo de acarrear algún tipo de accidente o enfermedad ocupacional por el tipo de trabajo que tienen. Pero eso no quiere decir que las demás empresas que no están alineadas a ese tipo de sector no tengan ningún tipo de riesgo, porque también existen riesgos específicos para temas de trabajos en oficina, para temas de trabajos cuando estás sentada mucho tiempo, los riesgos ergonómicos. Entonces, por eso es que es tan importante que justamente te pidan que declares si es que cumples con ese requisito. Denme un minutito. Entonces, estoy esperando una llamada importante, por eso contesto. Entonces, si luego Sunafil fiscaliza, ¿qué cosa es lo que te puede pedir? Porque hay cartas inductivas cuando te llegan las fiscalizaciones por parte de Sunafil. ¿Qué te puede pedir? Pásame el acta de elección, pásame la resolución de constitución del comité o del supervisor, pásame las reuniones, el acta de reuniones mensuales, pásame el registro de asistencia de las capacitaciones y demás. Entonces, por eso es tan importante hablar de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Ok, perfecto. Perdónenme que me haya extendido un poco, pero es un tema importante que no hemos tratado a lo largo de las sesiones, entonces sí era necesario que los puedan conocer. Muy bien. Entonces, habiendo visto ello, ustedes pueden ver, y lo voy a pasar de forma rápida, que existe base legal para afianzar un poquito los conocimientos que estamos revisando, ¿no? ¿Por qué existe el T-Registro? ¿Por qué existe el PLAME? ¿Por qué existe la FEMPENET? Porque no estamos hablando solamente de plataformas digitales, sino estamos hablando de un sistema legal diseñado para garantizar la formalidad y la transparencia en las relaciones laborales de nuestro país. ¿Y cuál es esa base legal que respalda todo lo que estamos viendo el día de hoy? Todos los decretos que están aquí, que yo por supuesto les he colocado, ¿qué es lo que tiene cada uno? El decreto supremo 008, ¿qué es lo que hace? Es el reglamento del registro de planillas electrónicas. Y significa que a partir de este momento las empresas dejaron de llevar planillas físicas y pasaron a tener la obligación de hacerlo de manera electrónica y declarada ante SUNAT. La resolución de superintendencia, ¿qué fue lo que hizo también? Y esta resolución no crea un sistema como tal, pero sí lo actualiza y lo hace funcionar correctamente. Y luego tenemos a la resolución SBS, que es emitida por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Y esta norma específicamente, como ustedes podrán saber, es la que regula el sistema AFPNet, que es la plataforma donde se pagan los aportes previsionales de los trabajadores. Antes, no sé si recuerdan por acá, pero antes habían empresas que hacían pagos manuales, que le daban el dinero al trabajador de forma efectiva o a través de cheque. Si es que alguno vivió esa etapa, por favor pónganmelo en el chat. Eso ya no se ve mucho. ¿A alguien le pagaron en efectivo en sus últimos 2 años de trabajo aquí en esta sala? ¿O todo ya es con cuenta bancaria? ¿Por qué todo se ha bancarizado? Recuerden, por favor, participar en el chat para poder hacer la clase mucho más dinámica. ¿O todos aquí están recibiendo pagos en efectivo? Eli dice, con cuenta bancaria. Claro, todo ya está bancarizado. Y justamente estas reglas, muchas gracias Eli, nos ayudan a entender que nuestro país está en crecimiento y está en el proceso de la digitalización. Porque ahora todo se hace en línea y todo existe con trazabilidad. Y eso nos ayuda también a tener mucha más seguridad de lo que podemos y no podemos probar que se nos ha pagado cuando somos trabajadores.
Entonces, esto también es importante conocerlo porque nos ayuda a reconocer que la base legal es muy importante y por eso es que se habla de ella. Muy bien, entonces para entrar un poquito en la materia de fondo, que es justamente el tema del T-registro, vamos a revisar qué es el tema del T-registro, qué es lo que significa. Seguramente que ustedes ya lo tienen identificado, ya más o menos con la definición que les he podido ir dando, reconocen qué es lo que significa. Sin embargo, nuevamente les digo que el T-registro es como el DNI laboral de cada trabajador y por supuesto también de cada empresa, porque si el trabajador no está registrado aquí, legalmente no existe por el Estado. Y aquí ¿qué es lo que dice? Es el registro de información laboral de los empleadores, de los trabajadores, de los pensionistas, entre otras personas que también pueden estar dentro de este registro. Entonces, aquí se inscribe a todas las personas que tienen una relación directa e indirecta con la empresa, no solamente a quienes tienen contrato laboral, sino también a practicantes, alocadores, pensionistas y hasta beneficiarios de los trabajadores. ¿No? Y ahora sí les voy a pedir su ayuda para hacer una dinámica súper rápida, para poder reforzar todo lo que hemos ido viendo, porque la introducción que les di no fue en vano. Les he ido dando algunas señales como para que podamos estar en contacto con lo que íbamos a ver en esos momentos, que es justamente la definición más a fondo, ¿no? Y yo les voy a ir mencionando algunos casos, ustedes me van a ir diciendo por chat si es que debe registrarse en el T-registro o no. Un trabajador que ingresa a planilla, ¿debe estar registrado en el T-registro? Debe ser registrado en el T-registro, es obligatorio que esté ingresado una persona que ingresa a planilla de una empresa. ¿Ustedes qué dicen? A ver. Todos me dicen que sí, muy bien, excelente. ¿Ves qué lindo es cuando participan? Claro, me dice Derian, es importantísimo, todos estamos de acuerdo. Y si nos vamos con un practicante preprofesional que viene para trabajar 3 meses, ¿debería estar registrado en el T-registro? ¿Debería estar? Sí, también me dice Pedro. Por supuesto, porque aquí se registra a todos. Hablábamos las anteriores clases que los practicantes no reciben CTS, no reciben notificación, perfecto, pero eso no significa que no estén registrados. Están registrados porque ellos pertenecen a otro tipo de modalidad y también a otro tipo de normativa, que es la modalidad formativa laboral. Y finalmente, el cónyuge del trabajador está inscrito como beneficiario en e-salud, ¿también tiene que estar en el T-registro? Sí, dice Carla. Derian también dice que sí, Mayrin dice que sí, claro, porque hablamos de los derechohabientes. Los derechohabientes son personas que también tienen derechos de forma indirecta a través del trabajador y pueden hacer valer sus derechos a través de justamente lo que les favorece, que es en cuanto a si es que el trabajador tiene EPS, puede compartir ese EPS con su esposa o de repente el tipo de EPS que mantenga con sus padres o sus hijos. Y en cuanto a la de salud, también le corresponde salud no solamente al trabajador o a la trabajadora, sino también a su esposa, a su esposo o también a sus hijos en algunos casos. Entonces, como ven, el T-registro no solamente abarca al personal de planilla, sino a todo aquel que mantiene un vínculo laboral o previsional con la empresa. Y además el T-registro no solamente guarda información laboral, también almacena datos de seguridad social, del tipo de ingreso, de los beneficios y de los derechohabientes. Eso significa que el Estado puede cruzar información y detectar también irregularidades en segundo. Por ejemplo, si un trabajador aparece en PLAME pero no figura en registro, el sistema lanza una alerta de forma automática porque ha sucedido. Y ahí es donde viene SUNAFIL y también investiga y si hay alguna irregularidad, multa a las compañías. Wilfredo, por supuesto, los hijos también, porque es parte de los derechos bien. Muy bien, excelente. Entonces, chicos, chicas, ya vimos qué es el T-registro,
Y ahora vamos a hablar de algo igual de importante. Uy, se está descargando la laptop. Déjenme un segundito para conectarla aquí. Verían, dice, sale la observación en el plano. Por supuesto. Déjenme conectar mi laptop, que si no, muere y nos morimos todos. Muy bien, entonces hablábamos de la situación del T-registro y todo lo demás. Sin embargo, ahora quiero que lo vean así. ¿Ya? Quiero que vean que el T-registro es como si fuera un reloj. Cada acción tiene su tiempo exacto. Si te adelantas o te atrasas, el sistema también te lo va a hacer notar, y por supuesto SUNAFIL también, que es la que se dedica a inspeccionar el tema del T-registro. Y de hecho, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ya ha dispuesto a, como bien dice aquí, que los trabajadores deben, que los empleadores, perdón, deben entregar a sus trabajadores y prestadores de servicios la constancia de alta, modificación o baja que se haga el registro. Y esto no es un detalle netamente administrativo, sino que es una obligación legal. Y además tiene plazos muy concretos. Por ejemplo, en cuanto al alta, ustedes pueden ver aquí en el cuadro, el alta debe realizarse el día hábil siguiente al inicio de la prestación de servicios. ¿Eso qué significa, Yana? No entiendo. Eso significa que si un trabajador empieza hoy, muy bien, Derian, excelente. Si un trabajador empieza hoy, mañana ya debe estar registrado en el sistema. Cada nuevo trabajador debe tener su huella digital laboral, como le dicen algunos, desde su primer día. Cuando hablamos de modificación o actualización, si hay algún cambio, por ejemplo, el sueldo, el cargo, el régimen pensionario o la jornada laboral, el empleador tiene 15 días calendarios desde que se produce el cambio para actualizar la información. Y cuando hay una baja de registro, es decir, cuando ya el trabajador se está yendo de la empresa, así sea por renuncia, por mutuo disenso, por despido, la noción que sea, la baja debe realizarse hasta el último día calendario del mes siguiente al cese. Por ejemplo, si una persona cesa el 7 de septiembre, la empresa tiene hasta el 31 de octubre para registrar su baja, y esto permite también cerrar el ciclo formal y evitar que el trabajador aparezca activo en planilla cuando ya no labora. Y cuando hablamos también de trabajadores sin vínculo laboral, hablamos de situaciones que a veces suelen causar confusiones a los empleadores. Porque no todos los pagos que hace una empresa son para personas que actualmente están trabajando siempre. A veces hay pagos pendientes, hay bonificaciones, hay gratificaciones truncas o incluso beneficios judiciales que tienen que hacerse. Y aunque ya no existe una relación laboral activa, la obligación de declarar sigue viva. Y en ese sentido, desde el, por ejemplo, 1 de febrero del 2014, el sistema del T-registro se optimizó precisamente para permitir que las empresas puedan registrar y declarar pagos a ex trabajadores, aunque ya no tengan vínculo laboral vigente. Y eso es un gran avance, porque significa que SUNAT puede conocer qué cosa es lo que está sucediendo realmente dentro de una compañía. Antes el sistema no lo permitía, y SUNAT tenía inconsistencias entre lo que se pagaba y lo que se declaraba. Y de hecho esto quiero que lo entendamos con un ejemplo práctico. Imaginemos que Laura, ¿no?, trabajó hasta diciembre del año pasado. Y en enero, la empresa detecta que olvidó pagarle un reintegro o una bonificación. Entonces Laura ya no está en planilla. Ese pago tiene que declararse. ¿Quién hace la empresa? La vuelve a registrar temporalmente en el T-registro como trabajadora sin vínculo laboral y declara ese pago en el PLAME del mes en que se realiza. Entonces, luego el sistema automáticamente la va a mantener como cesada, pero con el registro del pago. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el T-registro ya no refleja quiénes están trabajando hoy, sino también a quienes la empresa aún tiene obligaciones de pago.
Puede ser un ex trabajador que gane un juicio, puede ser un practicante al que se le paga un bono pendiente, puede ser un empleado que recibe una liquidación por error de cálculo, tal vez una liquidación adicional. Trabajadores que reciben también utilidades, que ya no trabajan, pero reciben, porque dentro del periodo que trabajaron, salieron utilidades. En todos esos casos, aunque la relación laboral ya terminó, el empleador debe informar el pago en el PLAME y mantener el registro temporal. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es importante recordar y saber que el cumplimiento no termina cuando un trabajador se va de una empresa. Termina cuando la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones económicas y declarativas con ese trabajador. Si alguna vez se escucha la frase de, oye, pero ya no trabaja acá, pues no hay que declararlo, no hay que pagarle, ya no trabaja acá. Sí hay que hacerlo, porque sigue generando una obligación formal ante SUNAT. Y de hecho, cumplir con el T-registro incluso después del cese es una muestra de respeto y responsabilidad hacia la persona también. Y cuando hablamos del PLAME, ¿de qué es lo que hablamos? Yo les mencionaba que la PLAME era ese informe mensual que la empresa le entrega a SUNAT sobre lo que está pagando a sus trabajadores y prestadores de servicio. Y de hecho, aquí en la PLAME digamos por así decirlo, se coloca todo, se declara todo. Sueldos, horas extras, descuentos, aportes, días laborados y no laborados. Y no solo para trabajadores. Derian dice, eso pasa mayormente en los fronteros cuando cambian sus jornalos de régimen de construcción civil. Sí, en su mayoría son temas cuando hay justamente en ese tipo de sectores. Construcción civil, minería en algunos casos. Sí, sucede muy seguido. Entonces, como les mencionaba, la PLAME es el informe mensual que la empresa le entrega a SUNAT sobre lo que se está pagando a sus trabajadores y prestadores de servicio. Y no solo a trabajadores, porque también aquí están quienes emiten recibo por honorarios, que son los prestadores, recuerden que vimos la clase anterior, de cuarta categoría, que no tienen ningún tipo de vínculo laboral con la compañía, porque no tienen los tres elementos de una relación laboral, de un contrato laboral. Por eso es que no se les coloca en la planilla, se les coloca dentro del área de prestadores de cuarta categoría. Y de hecho la PLAME no se hace sola. La PLAME se elabora en base a los datos que están en el T-registro. Lo que significa que si no se registra bien al trabajador en el T-registro, la declaración va a salir con errores. Por eso es que estamos viendo en orden, porque el T-registro da el alta y el PLAME demuestra lo que ocurre cada mes, porque uno sin el otro no funciona. De hecho, ustedes pueden ver aquí la sincronización entre PLAME y el T-registro, o T-registro y PLAME, como ustedes quieran verlo. Cada mes, antes de declarar, se necesita actualizar información con lo que está en el T-registro, los nuevos ingresos, las actualizaciones de datos, las bajas de trabajadores, ¿no? Y ese proceso justamente se llama sincronización y se hace en línea. La sincronización se ejecuta desde el módulo de declaraciones juradas del PDT, en la sección de información general. Entonces ahí el sistema actualiza en segundos las novedades del T-registro, altas, bajas, modificaciones, para que el PLAME o la PLAME tenga los datos correctos antes de enviar la declaración mensual. Entonces podemos decir que el T-registro registra, valga la redundancia, los movimientos laborales, la PLAME declara los aportes y los pagos, y la sincronización es importantísima porque hace que ambos sistemas conversen para que la información sea coherente y no haya ningún tipo de inconsistencia. Por eso es que hablamos que el cumplimiento laboral es tan importante para que esto sea ordenado y nuevamente existan declaraciones consistentes del lado del empleador, porque al trabajador no lo multan.
es al empleador a quien multan. Porque el empleador se supone que debería hacer esto de forma ordenada y organizada. ¿Y cuáles son las funcionalidades del PDT Plan? Porque aquí hay una parte clave que muchos empleadores a veces olvidan, que son los reportes. Esos reportes, que son como una radiografía mensual de todo lo que la empresa ha declarado ante SUNAT. Y de hecho, el PDT Plame nos permite generar y revisar distintos tipos de reporte y cada uno cumple un propósito, cada uno de ellos. El reporte de declaraciones, que muestra el detalle de lo que ya hemos presentado a SUNAT. El reporte de inconsistencias, que este aparece cuando el sistema detecta errores o datos que no cuadran con la información del registro. Inconsistencias en la importación de archivos. Y este es, por supuesto, mucho más técnico y casi la mayoría no lo usa, pero sirve para cuando se cargan archivos externos con los detalles de planillas y el formato del archivo no coincide con los parámetros de la PLAME, el sistema lo identifica en este reporte. Y finalmente, el resumen de archivo de envío generado justamente es el que nos da, digamos, una vista general del contenido de la declaración. Número de trabajadores, total de remuneraciones, aportes, descuentos, entre otras situaciones. Entonces, si una empresa tiene 10 trabajadores, aquí en este resumen vas a poder visualizar el total pagado en sueldos, cuánto fue salud, cuánto fue AFP, el monto total declarado en SUNAT. Entonces, estos reportes son la herramienta que nos ayuda también a controlar, corregir y confirmar. Porque recuerden, no basta solamente con declarar, también hay que verificar. Y hacerlo bien mes a mes es lo que mantiene a la empresa en regla y sobre todo evita sanciones, que es lo que una empresa más quiere evitar, que no quiere tener. Y de hecho hemos llegado a la FPNet. Es algo muy importante. Y aquí quiero que nos detengamos en una pregunta que yo sí quiero que ustedes me la respondan por el chat. ¿Qué es un aporte previsional? ¿Todos sabemos lo que significa un aporte previsional? Les pongo acá en el chat. ¿Qué es un aporte previsional? ¿Qué consideran ustedes cuando hablamos de aportes de categoría previsional? Y se los pregunto justamente cuando vamos a hablar de AFPNet porque tiene mucha relación y mucha, digamos, conexión con lo que vamos a revisar. ¿Qué es un aporte previsional, chicos? ¿Qué consideran que es un aporte previsional? No me tienen que dar una definición, me pueden dar una palabra de lo que significa para ustedes aporte previsional, o qué es lo que se les viene a la mente cuando hablamos de aporte previsional. No sean tímidos, esto es meramente para saber qué tan enfocados en esos temas estamos, si es que conocemos, para poder yo también hacer una introducción, porque eso me ayuda a saber si es que, por ejemplo, sabemos qué significa aporte provisional, perfecto, yo me mando con todo a explicarles todo lo que habla y significa el FPNet. Sin embargo, si no sabemos qué es un aporte provisional, yo no puedo hablar directamente del FPNet porque tengo que explicarles inicialmente qué es un aporte. Entonces, ¿qué es un aporte previsional? Pero dice, es el monto mensual que paga el trabajador y el empleador por las pensiones. Ok, perfecto. Es un excelente comentario. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Es un aporte previsional. No me decepcionen. ¿Mm? A ver, por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Está excelente la definición de Pedro. ¿Qué más puede ser un aporte previsional? A ver, chicos. ¿Mm? ¿Nadie más sabe qué cosa es un aporte previsional? ¿Tienen una idea al menos de lo que significa? Todos recibimos aportes previsionales, bueno, todos los que trabajamos para un empleador o para los que algunos han trabajado para empleador. Se pueden guiar también de la respuesta de Pedro. ¿Mm?
¿Qué más? A ver, vamos a explicar qué cosa es un aporte previsional para que nos quede súper claro. ¿Ya? Con la definición de Pedro ya nos ha quedado como que algo por ahí definido. Sin embargo, un aporte previsional es el dinero que se descuenta del sueldo del trabajador cada mes y se destina a su fondo de pensiones. José dice un ahorro para la vejez. Sí, aunque eso ya no es tan cierto, mi querido amigo José, porque justo estamos en el proceso en que la gente está sacando su FP. Yo quiero pensar que las personas están sacando su FP para justamente tener un ahorro e invertirlo correctamente, ¿no? Porque el aporte previsional tenía justamente la finalidad de cuidarnos en nuestra vejez porque ya no trabajamos, porque nos jubilamos. Pero como bien dice José, aporte tras aporte, la gente ya no va a tener dinero en su FP. Y bueno fuera que las personas sacan su dinero de su FP para invertir en el S&P 500, para invertir en la bolsa, para hacer algún tipo de negocio, para hacer algún tipo de emprendimiento, pero no, porque no tenemos cultura de educación financiera en el país. No existe. Y los que conocemos de educación financiera y cultura financiera somos pocos, porque realmente no se enseña. El que aprende sobre eso, sobre inversiones en el S&P, inversiones en la bolsa de valores y demás, son personas que probablemente hemos tenido que averiguar o tenido que investigar. Entonces, vamos a hablar de lo que nos dice, por supuesto, la norma y todo lo que habla en cuanto a aportes previsionales, pero ese ya no es actualmente la finalidad de un aporte previsional. Porque cada vez se retira más dinero de la AFP y no existe ya aporte previsional. Entonces, este fondo supuestamente ¿para qué tendría que funcionar? ¿Para qué tendría que servir? Ese fondo servirá más adelante, se supone que tenía que servir para financiar jubilación, cubrir una invalidez o proteger a su familia en caso de fallecimiento del trabajador. Y yo no estoy en contra, ojo, de los retiros de aportes, pero sí estoy en contra de que las personas retiren sus aportes y hagan con su dinero lo que mejor les parezca. Por supuesto, para ejecutarlo correctamente en situaciones que no necesariamente los van a enriquecer. Yo, por ejemplo, con mi esposo, con el tema de los aportes, hemos retirado, excelente, pero lo hemos invertido en un emprendimiento. Entonces, en otras palabras, los aportes previsionales son una forma de ahorro obligatorio para el futuro. Esa era la finalidad. Y aunque el trabajador no lo vea hoy en su cuenta, ese dinero se supone que estaba siendo guardado y que estaba también siendo invertido y multiplicado para el día de mañana. Porque esa era la idea. ¿Y quién administra estos fondos, Yane? ¿Quién administra mi plata? En el Perú los aportes previsionales se canalizan a través de dos sistemas. Primero, es el Sistema Nacional de Pensiones, que es la ONP, que es administrada por el Estado, y luego tenemos pues al sistema privado de pensiones, que es administrado por la SAFP. ¿Cuáles son las AFP en el país? Integra, Habitat, Prima y Profuturo. Si por ahí se me está escapando alguna, me dicen en el chat, pero creo que esas son las que tenemos en el Perú. Entonces, cuando el trabajador elige una AFP, cada empresa debe declarar y pagar esos aportes, y ahí entra en escena nuestro protagonista de hoy, que es la AFPNet. Y de hecho, la AFPNet es la plataforma digital que permite a las empresas cumplir con el pago mensual de los aportes previsionales de sus trabajadores. Y esta es administrada por la AFP y está conectada con la SUNAT para garantizar justamente la trazabilidad de cada aporte, porque ese sistema hace que el proceso sea más seguro, rápido y sobre todo transparente. Entonces, ustedes pueden ver aquí pasos principales de su utilización. ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa? Obviamente registrarse. La primera vez el empleador debe registrar su cuenta, ¿no? Como si te crearas una cuenta en Facebook,
Igualito. El empleador crea su cuenta de AFPNet con su RUC y datos básicos. Y luego, ¿qué tiene que hacer? Ingresar al sistema, que es esta imagen que ustedes pueden ver aquí. Cada mes, la empresa accede con su usuario y contraseña y puede justamente verificar afiliaciones. Denme un segundito. Ya, excelente. Entonces, volviendo, la AFP muestra qué trabajadores están afiliados a una AFP y cuáles corresponden, ¿no? Por ejemplo, si Laura está en AFP Integra y Carlos en Prima, ¿no? El sistema lo identifica y automáticamente evita errores. Ahora, en este cuarto paso, el empleador carga la planilla con sueldos y descuentos y el sistema calcula los aportes. 10% de fondo más comisión y seguro. Entonces, si María gana 2.000 soles, su aporte será 200 soles al fondo más los porcentajes correspondientes. Y en las siguientes opciones puedes ver el tema de las consultas. Si es que alguna planilla quedó pendiente, FPNet también te permite pagarla luego sin duplicar registros. Y por supuesto también se pueden afiliar nuevos trabajadores, revisar pagos anteriores o presentar descargos si hubo observaciones. Entonces, en ese sentido, esta plataforma garantiza que los aportes lleguen efectivamente al fondo del trabajador. Ha pasado que hay empresas que no ingresan y no pagan los aportes a tiempo, porque a los trabajadores se les descuenta esto cada mes en su boleta. Y hay empleadores que agarran y descuentan, pero no lo pagan. Entonces, cumplir con los aportes previsionales no es solamente un trámite más, sino que es una forma de cuidar a las personas que día a día contribuyen al crecimiento de una compañía. Porque cuando una empresa cumple a tiempo, no solamente cumple con sus trabajadores, sino también cumple con la norma. ¿Y cómo se realiza el pago de planilla dentro del sistema AFPNet? El sistema AFPNet genera automáticamente las planillas de los aportes para cada AFP, porque no todos los trabajadores están adscritos al mismo sistema AFPNet. Entonces el empleador no tiene que llenar todo manualmente, sino que solo descargar un archivo con los datos de sus trabajadores y, por supuesto, tenerlo en cuenta. Y ese archivo, por supuesto, debe estar correctamente preparado. ¿Qué datos debe tener? Todos los que ustedes pueden ver aquí. Primero se deben incluir tipo de documento, número de documento, el código CUPS, que justamente es el número de cuenta individual del afiliado de la AFPNet. Es opcional, pero recomendable si es que se tiene. Luego vienen los datos ya de la relación laboral, si es que el trabajador tuvo vínculo activo durante el mes, si es que inició o terminó su relación laboral, si es que recibió remuneración, en caso contrario, el motivo por el que no aportó. Y también se indica el tipo de trabajo, porque si es normal, de construcción, minería o pesquería, también es importante decirlo, porque hay sectores, pesca, minería, que tienen regímenes previsionales especiales. Porque, por ejemplo, si en tu planilla hay un trabajador pesquero, AFPNet te va a pedir cargar un archivo adicional con las semanas contributivas laboradas, ya que su cálculo de aportes funciona de manera distinta. Finalmente, una vez que el archivo está listo, AFPNet hace el resto y el sistema genera automáticamente una planilla por cada AFPNet, por cada AFP, y tipo de contrato y tipo de trabajo registrado para que ustedes, en caso de ser el empleador, realicen el pago. Entonces, imaginemos una empresa de servicios con 3 tipos de trabajadores. Ana está afiliada a una AFP, que es la AFP Integra. Julio está afiliado a AFP Prima y Rosa está en Profuturo. Cuando subimos su archivo AFP a AFPNet, el sistema crea 3 planillas distintas, una por cada AFP. Lo único que tiene que hacer el empleador es revisar, validar y realizar el pago. Cada aporte se acredita directamente en la cuenta individual de cada trabajador. Entonces, por eso es que hablar también de la AFP y temas previsionales es tan importante. Y como les mencionaba, esta imagen es el primer paso antes de usar AFP, que es el registro del trabajador. Es el registro que te permite
crear tu empresa para que puedas acceder al sistema y cumplir con los aportes previsionales de cada uno de tus trabajadores. Y aquí puedes ver diferentes datos, ¿no? Que puedes completar. Datos de la empresa, dirección de la empresa, representante legal. Y luego pasos finales, una vez de completar el formulario, el sistema te da los 4 pasos simples, que justamente es grabar, que sale un poquito más abajo, que no se ve en esta foto. Y lo único que tienes que esperar es el código de correo de confirmación que activa la cuenta del empleador en el sistema. Entonces, este formulario representa también el inicio y cumplimiento previsional porque ayuda a que el empleador pueda estar activo en la FPNet y también pueda ejecutar correctamente todo lo que se supone que debe ejecutar. Pero, ¿qué pasa, Yane, si el empleador no cumple con el T-registro, no cumple con la PLAME o la AFPNet? ¿Separados o juntos? Todo lo que hemos visto hasta ahora no es opcional. Cada registro, cada declaración, cada pago tiene plazos y sanciones por parte de la ley. Y de hecho, como hemos visto que el T-registro es el punto de partida, si un empleador no inscribe a su trabajador desde el primer día o lo hace tarde, incurre en una infracción muy grave según el decreto 019/2006. ¿Qué pasa si es que no cumple con la PLAME? Si la empresa no la presenta dentro del plazo, la presenta con errores. También recibe una multa tributaria, que de hecho el Código Tributario la regula en el artículo 176 con sanciones que pueden llegar hasta el 50% de la UIT. Recuerden que la UIT varía en cada año. Y para efectos de este año, me parece que son 5.350, 5.135. Algo por ahí. 5.350. Si una empresa olvidó declarar el mes de marzo y en abril quiso subsanar, ya tenía intereses. Y es una multa que puede evitar con tan solo enviar su PLAME a tiempo. Y finalmente la FPNet. El FPNet es el cierre del ciclo, es donde el empleador paga los aportes provisionales que ha descontado al trabajador. Y si no los paga, incurre en una falta grave, y si los descuenta pero no los transfiere, incluso puede constituir delito de apropiación ilícita según el Código Penal. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que cumplir con el T-registro, con PLAME, con FPNet, no se trata solamente de evitar multas. Se trata de garantizar derechos. Cada registro a tiempo, cada declaración correcta, cada pago puntual son una muestra de respeto a las personas con las que trabajamos. Y de hecho, como hicimos la clase anterior, vamos a ver un caso. Ustedes pueden ver ahí el ejemplo. Yo se los voy a leer y le voy a dar 5 minutitos para que puedan colocarme en el chat luego cuál es la solución o errores que podrían detectar en este caso. ¿Y qué dice esto? La empresa Servicios Andinos SAC contrató el 1 de julio a Luis Mendoza, un técnico de mantenimiento. Por descuido, todo iba bien, sin embargo, por descuido, el área de recursos humanos se dio cuenta 15 días después que Luis nunca había sido registrado en el T-registro. Empezó a trabajar, pero no apareció oficialmente en la planilla. Hasta ahí, algunos pueden decir, bueno, pues Yana, pero son unos días, no pasa nada. Pero el 10 de julio, Luis tuvo un accidente leve. Justo lo que hablábamos por ahí de seguridad y salud en el trabajo. Luis tuvo un accidente leve y ¿qué es lo que tuvo que hacer Julio? Irse de salud. Luis no era nadie. No era nadie en esa salud. No porque él mismo fuese nadie, sino porque no estaba registrado. Cuando quisieron atenderlo y él quiso hacer su digamos, ingreso por consulta, por emergencia, en el sistema apareció el trabajador no figura en planilla. Trabajador no existe. No encontrado. Y ahí es donde muchos empleadores recién comprenden la importancia de cumplir con los registros y declaraciones. Porque en realidad lo que parece un error administrativo simple puede costar muchísimo.
Uno no sabe lo que puede suceder. Entonces, ¿qué errores detectan ustedes en este caso? Es la gran pregunta. Hay algunos errores evidentes, por supuesto, pero ¿cuáles son esos errores que ustedes detectan en este caso? Entonces, les voy a dar 5 minutitos, ya son 7:08, volveremos 7:13, para que ustedes igual me pueden ir comentando en el chat cuáles son esa situación, ese error que pueden detectar en este caso práctico. Nosotros luego lo vamos a revisar, por supuesto, a fondo. Sin embargo, quiero saber, a ver qué tanto hemos entendido en la clase de hoy. No me decepcionen. ¿Qué errores detectan en este caso? 7:13 empezamos para poder debatir esta situación. Y en el chat, como les digo, me pueden ir dejando cuáles son los errores que van detectando.
Entonces, chicos, a ver. He visto el primer error que me han comentado en el chat, ¿ya? Y dice, primer error, no haberlo registrado en el T-registro el 2 de julio. Está excelente. ¿Qué más nos dice Wilfredo? A ver, error, que no fue registrado, por ende no figura en salud, fue perjudicado porque tuvo que gastar su dinero, evidentemente, porque no tenía para atenderse en salud. Muchísimas gracias por los comentarios que han colocado en el chat. Y primero vamos a analizar el caso, ¿no? Y de hecho sus comentarios están excelentemente bien, están súper alineados a la información que hemos compartido el día de hoy. Primero el T-registro. La empresa debió registrar a Luis, como bien dice Pedro. Debió registrar a Luis Mendoza, y por supuesto que esta infracción es muy grave, según el Decreto Supremo 019-2006-TR. Y la multa, porque hay multa, puede superar 76.000 soles si es una gran empresa. Y lo más grave, Luis no tenía cobertura de salud durante ese tiempo. Segundo, la PLANME. Cuando llegue el momento de declarar las remuneraciones de julio, la empresa deberá incluirlo correctamente. Si lo omite o lo hace con errores, puede recibir una multa también tributaria de hasta 50% de la UIT, además de los intereses. Y por último, si Luis está afiliado a una AFP y no se paga su aporte en ese mes, la empresa también tiene que pagar intereses moratorios por no haberlo registrado. Y si, grave error, se retuvo el dinero al trabajador y no se le depositó porque ni siquiera está registrado, no tiene vida dentro del sistema, también recuerden que podría configurarse un delito, que es el delito de apropiación ilícita. Y yo les pregunto realmente, ¿qué es lo que ustedes, si fueran parte del equipo de recursos humanos, harían diferente? Porque la prevención es clave. Tener alertas, tener cronogramas, tener validaciones cruzadas, evita justamente sanciones y protege derechos. ¿Qué hubiesen hecho diferente ustedes si fueran área de recursos humanos? Algunos me dirán controlar mejor las altas, verificar siempre, usar cronogramas, verificar a FPNet, muchas cosas que podrían utilizar como buena práctica tras este caso práctico. Un registro a tiempo, recuerden la gran lección de este caso práctico, es que un registro a tiempo no es solamente un trámite. Cada trabajador que entra a planilla no solo aparece en un sistema, sino que accede a muchísimos beneficios como salud, pensión y protección. Cumplir con el T-registro, cumplir con PLAME, cumplir con la FPNet no solamente es una obligación legal, sino que es una muestra de respeto, formalidad y responsabilidad empresarial. Entonces, la próxima vez que escuchen a alguien decir, oye, pero pucha, no importa, pues me pasé unos días, o después lo registro. Recuerden este caso, porque este registro que no se hizo puede salir muy caro, muy, muy caro. Entonces, para finalizar, recuerden muy bien la información que les he compartido el día de hoy, que los tres son pilares que tienen que estar juntos siempre, que son las tres piezas del cumplimiento laboral. Porque el T-registro es el punto de partida de todo sistema, es el acta de nacimiento del trabajador. El PLAME o la PLAME es el reporte mensual que le dice a SUNAT todo lo que ocurre en la empresa con respecto al pago de las planillas. Aquí se declara cuánto gana cada trabajador, cuáles son sus aportes, cuáles son sus descuentos, retenciones y obligaciones tributarias también. Y finalmente llegamos al AFPNet. ¿Qué cosa es el AFPNet? La tercera pieza de rompecabezas, porque de hecho aquí la empresa cumple con el pago real de los aportes al AFPNet de cada trabajador. Es decir, si en plan me declaraste que una persona aporta a AFP Integra, es en AFPNet donde tienes que subir esa información, confirmar el monto y hacer el pago respectivo. Entonces quiero que recuerden siempre la conexión entre esas tres plataformas. Recuerden bien esas tres incidencias. El T-registro te dice quién trabaja contigo.
Plame te dice cuánto gana y qué aportes tiene. Y AFPN te muestra y te demuestra que realmente pagaste esos aportes. Entonces, nuevamente, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la sesión de hoy. Han estado más participativos que la clase anterior y realmente es muy importante para mí que puedan participar porque la participación hace que tengamos una clase mucho más rica, ¿ya? Yo espero realmente verlos en otra oportunidad, en otra clase. Recuerden que podemos conectar por LinkedIn, si es que tienen preguntas me las pueden hacer aquí, yo me voy a quedar unos minutos, y si no las tienen, pero las tienen luego o necesitan algún apoyo o alguna consulta de cualquier cosa que tenga relación con el derecho laboral o alineación a lo que yo pueda sumar, no duden en escribirme por LinkedIn, ¿ya? Recuerden que aquí soy su docente, pero también cuando terminemos el curso. Entonces, si tienen nuevamente dudas, preguntas, necesitan alguna orientación, tienen ahí mi perfil, me pueden escribir y yo me voy a acordar de cada uno de ustedes. Entonces, les pido nuevamente que no duden en preguntarme si es que tienen dudas, valga la redundancia, y les doy muchas gracias por la participación a lo largo de estas sesiones. Espero que hayan aprendido, que les haya sido útil, que les haya funcionado la información y espero verlos en otra oportunidad. Así que los dejo con su coordinadora Valentina y nuevamente muchas gracias por estar aquí. No se pierdan los demás cursos en IT que probablemente vamos a estar dictando en conjunto y también, por supuesto, los demás cursos que tenemos dentro de la plataforma, que es maravillosa para poder aprender más en línea. Entonces, te cedo el pase a Valentina y nuevamente gracias por su asistencia y por su participación. Ah,